Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y a las 5:30 de la mañana, porque como decimos, a la gente le gusta la frasecita, porque Teleantioquia te ve en grande y su caso en casa también. Hay un tema que nos han pedido muchísimo los televidentes y que debemos aclararlo acá, y es el momento para que ustedes pregunten sobre este tema. Está relacionado con despido sin justa causa. Despido con justa causa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, abogado. Bienvenidos para que tratemos este tema. Despido sin justa causa y con justa causa. Doctor Orlando Hidalgo, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, quien ha estado también en la rama judicial. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches. Sí, los televidentes nos han preguntado mucho sobre, venga, ¿cuándo puedo decir yo si me despidieron con justa o sin justa causa? Si me despiden con justa causa o sin justa causa, ¿tengo derecho a una indemnización? ¿A qué tengo derecho cuando me terminan un contrato de trabajo? Esas son las dudas que trataremos hoy de esclarecerle a los televidentes a través de sus llamadas. Empecemos con algunos ejemplos. Entonces, algún trabajador dicen que el empleador empezó a suspenderlo y entonces lo suspendió una o dos veces, luego hubo unos llamados de atención. ¿Cuál es el protocolo disciplinario para que a ese trabajador le digan en un momento dado, qué pena, lo despedimos porque usted lo suspendimos por esta razón, le enviamos un memorando por esta otra? ¿Cuál es como el protocolo para que también los televidentes digan que no todo es Juan Carlos, lo mismo? La mayoría de las empresas tienen un reglamento interno de trabajo y, como su nombre lo indica, son unas reglas, pues, donde se estipulan las reglas que los trabajadores deben seguir estando al servicio de esa entidad. En tal reglamento interno de trabajo se deben de estipular, entre muchas cosas, entre otras cosas, un procedimiento disciplinario, si se va a hacer un proceso, que conlleva cada falta que cometa un trabajador, para así saber y el trabajador sepa y pueda asumir una debida defensa. Finalmente, cuando se hace todo este proceso disciplinario, ya como por último, digámoslo así, entonces ya, hombre, con usted ya no hay nada que hacer, le vamos a terminar el contrato de trabajo. Pero a los televidentes les tiene que quedar claro hoy, o les debe quedar claro hoy, cuando se le termina el contrato de trabajo sin justa causa, ¿a qué tienen derecho? Que es a una indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Y esa indemnización del contrato de trabajo sin justa causa es una suma de dinero dependiendo del tipo de contrato con el que esté vinculado. Ya hemos hablado en otros programas de los tipos de contratos que hay en Colombia, que son contratos de trabajo a término fijo, contratos de trabajo a término indefinido, contratos de trabajo por labor o labor contratada, los contratos de trabajo que hay inferiores a un año, a término fijo inferiores a un año. ¿A qué tiene derecho el trabajador cuando se le termina un contrato de trabajo de estos que acabamos de mencionar? Precisamente, empecemos entonces con ejemplos también. Resulta que el trabajador llevaba 4 años. ¿Qué determina el tiempo en el tema de la indemnización? La indemnización equivale a un mes de salario. Entonces, si lleva 5 años, deberán ser 5 meses de salario con algunos intereses, ¿o cómo opera esa indemnización? Sí, claro, Juan Carlos. En el ejemplo que da Juan Carlos, se está refiriendo a un contrato de trabajo a término indefinido. Exacto. En los contratos de trabajo a término indefinido, si el contrato de trabajo se termina sin justa causa por parte del trabajador, esto quiere decir, el empleador de un día para otro dijo, no quiero seguir con usted, trabajador, y le entrego una carta diciéndole, a partir de tal fecha se termina su contrato de trabajo y no tengo ninguna justa causa para dárselo por terminado. Le tiene que pagar una indemnización, porque es que la ley contempla que el Código Sustantivo del Trabajo protege también al trabajador en ese sentido y le dice, a usted no le pueden terminar el contrato de trabajo sin justa causa, pero como lo hemos dicho aquí en otros programas, nadie está obligado a estar con nadie si no quiere. Claro. Entonces, si ese empleador no quiere tener un trabajador ya más con él, simplemente le termina el contrato de trabajo, pero se le protegen los derechos a ese trabajador. ¿En qué sentido se le protegen? Se le tiene que cancelar una indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa. ¿Y cómo se construye esa indemnización? ¿En qué consistiría esa indemnización si es un contrato de trabajo a término indefinido? Esa indemnización en los contratos de trabajo a término indefinido depende de 2 situaciones: el salario que tenga el trabajador y el tiempo que lleve laborando en la empresa. Si estamos hablando de un trabajador que el salario es inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales, o sea, más o menos menor a 8.260.000 pesos, la indemnización equivale a 30 días por el primer año que laboró
y 20 días por cada uno de los años siguientes. En el ejemplo que nos da Juan Carlos serían 30 días por el primer año y por los otros 3 años son 20 días por cada uno de esos años. Serían 60 más 50, serían 110 días de indemnización por despido injusto. ¿Con qué salario se calcula esa indemnización? Con el último salario que tenga el trabajador en el momento en que le terminan el contrato de trabajo. Con el último salario, claro, los 20 días, pero proporcionales al último salario, para que no quede de pronto una indemnización muy bajita. Sí, toda indemnización se cancela con el último salario que tenga el trabajador. Que el salario Usted que decía, tenía en este periodo, es de, hoy que le terminaron el contrato de trabajo, es de 2 millones de pesos. Con esos 2 millones de pesos se va a calcular los 110 días a los que tiene derecho como indemnización por terminación del contrato. usted menciona que depende del contrato, ya hablamos del contrato a término indefinido, entonces si es el contrato a término fijo, cambia la teoría. Claro. Ah, bueno, estaba contándoles lo del contrato de trabajo a término indefinido. Sí, señor. Y dijimos que hay 2 variables dependiendo de los ingresos que tenga y dependiendo del tiempo que lleve laborando. Cuando los ingresos son inferiores a 10 salarios mínimos, entonces la indemnización son 30 días por el primer año y 20 por cada uno de los otros. Si devenga 10 salarios mínimos o más, la indemnización serían 20 días por el primer año y 15 días por cada uno de los años siguientes. A la oficina nos llama mucha gente con inquietudes sobre si me liquidaron bien, Sí, no eso me es muy liquidaron bien, pero resulta que cuando les dice uno, venga, lo asesoro, venga, traiga la carta que le dieron, en la carta el empleador le está diciendo, lo despedimos por esto, por esto, por esto, y son unas causas que son justas, y uno le pregunta a la persona que está consultando, venga, ¿y esto ocurrió? Claro, sí, eso ocurrió. Pero no, yo llevo mucho tiempo trabajando, ¿por qué me despiden sin indemnización? Pues porque la ley contempla que eso es una justa causa, y usted no tiene una, sino varias faltas para que le den por terminado el contrato de trabajo. Para que salgan de todas esas dudas, si su terminación del contrato de trabajo sí fue con justa causa o no, o si esa causa que le están invocando está contemplada en la ley como justa o no, yo los invito a que nos llamen en horario de oficina al 322-2552, 322-2552. Recuerden lo que hemos dicho aquí bastante, es bueno tener el teléfono de un abogado amigo en el bolsillo y a la mano para cuando lo necesite. Perfecto, vamos con Alejandra del municipio de Caldas. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿pueda su pregunta? Mira, es que mi esposo trabaja en una finca, ya va a gustar 1 año y medio, ¿cierto? Entonces, el patrón pues es el que administra esto, nos dijo que nos liquidaba cada año y hasta ahora no nos ha dado la liquidación y también nos dijo que nos daba las cesantías porque no nos tiene en pensión y cesantías. Entonces la cosa de nosotros es que nos tiene preocupada de eso porque es un problema, porque cuando el mayordomo que se fue de aquí ya nos había comentado ese caso y lo tuvo que demandar por ese motivo. Gracias, Alejandra. Hace poco hablamos, doctor Orlando, sobre la inconveniencia de no consignar las cesantías en un fondo de pensión. Claro. Y hay unos empleadores que utilizan mucho el yo liquido cada año. De esos 2 escenarios, ¿qué podemos explicar? Claro, frente a la inquietud que nos plantea la televidente, y esto se ve mucho en el campo, digámoslo así, y el ejemplo que nos da ella es en una finca, ¿cierto? Como el señor es el mayordomo, digámoslo así, o el encargado de la finca, o trabaja en una finca. Hombre, independiente de la labor que desempeñe una persona, si está vinculado mediante un contrato de trabajo, todos los trabajadores en Colombia tienen exactamente los mismos derechos. Hay que pagarles seguridad social, hay que afiliarlos a la seguridad social, salud, pensiones y riesgos. Hay que consignarles la cesantía todos los 14 de febrero de cada año a más tardar. No consignarles las cesantías en un fondo, al empleador le acarrea unas sanciones que solo se da cuenta cuando el trabajador va y reclama porque lo demanda. La indemnización es bastante alta. Frente a la inquietud de la televidente. Y la historia de que entonces cada año lo voy a liquidar. Al trabajador solamente se le liquida su contrato de trabajo cuando el contrato termina. No hay otra circunstancia ni otro motivo por el cual se le voy a liquidar el contrato, las prestaciones a un trabajador, ni siquiera si el contrato está vigente. Si fuera término fijo, por ejemplo. No, solamente se liquidan los contratos cuando el vínculo laboral termina. Porque un contrato a término fijo simplemente está diciéndole, empieza en tal fecha y termina en tal fecha. ¿Cuándo termina en esa fecha? Cuando el trabajador no va a seguir. Pero por X o Y circunstancia va a continuar. El empleador se amañó con él, el trabajador dio el rendimiento que era.
el trabajador también se acopló a su trabajo, entonces el contrato sigue. ¿Qué pasa con esos contratos a término fijo? Se van prorrogando en el tiempo. Entonces no termina, entonces no hay lugar a una liquidación. Es que esa pregunta que nos hizo la televidente nos da para otra porque es muy recurrente que nos dice, a mí me han preguntado muchas veces, Juan Carlos, resulta que en mi empresa en diciembre de cada año nos piden que renunciemos, nos liquidan y después nos dicen que y nos vuelven a llamar inmediatamente en enero. ¿Eso qué? ¿Eso está bien? ¿O usted cómo lo analiza? Porque eso lo hacen muchos empleadores. Juan Carlos y televidentes, esos son manejos, como estamos diciendo, de muchos empleadores. Mientras, yo siempre lo he dicho, mientras el trabajador esté contento prestando su servicio y mientras tenga el contrato vigente, no va a hacer ninguna reclamación. Claro. Pero ojo, empleadores, el día de mañana que ese trabajador salga de la empresa o salga de esa vinculación con usted, no falta quien lo asesore y le diga, usted está mal liquidado o usted no tenían por qué liquidarlo. O llame al doctor Orlando Hidalgo y allá le revisan. No, sí, llama al 322-2552. Sí, o llaman al 322-2552, me lleva toda esa documentación y analizamos la posibilidad de que esas renuncias o esas supuestas renuncias que hacían en diciembre simplemente era el espacio que podemos llamar vacaciones, porque los trabajadores laboran desde enero hasta diciembre, por allá el 15 o el 20 de diciembre, dice que le liquidan su contrato de trabajo, váyase hasta el 2 de enero o hasta el 3 de enero, y en enero vuelven y lo llaman y supuestamente le hacen otro contrato de trabajo. Sí, señor. Hay muchas formas de desvirtuar esa supuesta terminación del contrato de trabajo en diciembre y que regresó con un nuevo contrato en enero. Hay muchas formas de desvirtuarlo, entonces es mejor evitarse esos dolores de cabeza. Claro que frente a lo que estamos manejando aquí de la liquidación, si el trabajador renuncia, el empleador, ¿qué tiene que hacer? Aceptarle la renuncia y liquidarle definitivamente su contrato de trabajo. Pero el problema es cuando ya vuelve y lo llama en enero. ¿Por qué lo volvió a llamar si él renunció? Obviamente que son unos manejos que se dan ya ante los estrados judiciales. Pero hay que mirar bien cada circunstancia y eso hay que analizar. Sí, señor. Vamos con Walter desde Boyacá. Don Walter, buenas noches. Muy buenas noches, doctores. Los felicito por el espacio, ¿no? Muchas gracias por llamarnos y por estar pendiente del programa. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, quisiera como hacer un aporte acerca, sí, yo traté de generar empleo en este país, ¿no? Pero terminé conociendo de que Colombia desafortunadamente es un país totalmente descuadernado. ¿Para qué? Para hacer empresa, ¿sí? Debido a tantos impuestos. Nosotros con esas pequeñas empresas, es que no nos podemos comparar con las grandes empresas multimillonarias que tienen cómo manejar, ¿no? Por lo menos en el caso mío de la construcción, más de 20 impuestos que hay que pagar a la nación, ¿sí? No tienen en cuenta que uno está dándole de comer a 30 familias. En el sector de la construcción muchas veces consiguen un contratico que puede durar, digamos, 4 o 6 meses. Entonces se ve uno obligado a despedir a la gente, a dejarlos sin trabajo. Entonces yo hago un llamado para que el gobierno también, ya que estamos estrenando gobierno, se preocupen por apoyar las empresas para que no se acaben porque nos tienen asfixiados. Yo tomé desde la última determinación de 2019 de terminar la empresa, de dejar 30 familias sin empleo. ¿Por qué? Porque no fui capaz. No aguantaba la carga tributaria. ¿Sí? De manera que me gustaría que también tuvieran esa parte para ver si el gobierno, este nuevo gobierno, se acuerda de apoyar a las empresas con menos impuestos. Que Dios lo bendiga por el espacio, muy amable. Hay que decirle al ministro Carrasquilla, don Walter, que piense más en los pequeños empresarios también. Es que, doctor Orlando, esa es otra cara de la noticia, y es, nosotros hablamos aquí de todas las obligaciones del empleador y las prestaciones, que eso está muy bien, pero también a veces la carga del empleador, porque además de todas las prestaciones que debe pagar para poder generar empleo, pues toda la carga tributaria. Es una situación pues, muy complicada. El planteamiento que nos hace el señor Walter nos da pie para hablar. Seguimos hablando de lo de la terminación de los contratos de trabajo. El código sustantivo protege a la clase trabajadora porque lo maneja como que es la parte débil del contrato de trabajo. De ese contrato del empleador-trabajador, el trabajador es la parte débil. ¿Por qué lo maneja como la parte débil? Hay varias circunstancias para verlo como la parte débil de esa relación o de ese contrato. Entre ellas, que el empleador es el que tiene, es más, maneja más la parte económica o es el que tiene el poder económico y muchas clases de poderes. El hecho de que haya cantidad de impuestos, el televidente puede tener toda la razón, pero esos ya son manejos en los que el trabajador o la clase trabajadora no tiene la culpa y el código lo va a seguir protegiendo. Y que entonces tengo que cerrar la empresa y quedan 20, 30 familias sin trabajo.
el hecho, ese de cerrar la empresa tampoco es tan fácil y simplemente hoy amanecí diciendo no puedo con esta empresa y la voy a cerrar, quedan estos 30 trabajadores por fuera, no. Ahí hay un despido colectivo y para hacer ese cierre de empresa tengo que tener permiso del Ministerio del Trabajo, porque si los despido a todos ahí no hay una justa causa. Ojo con esos empleadores, porque el trabajador no queda desprotegido, le puede seguir los bienes, perseguir los bienes para reclamar sus derechos al empleador. Usted tocó, doctor Orlando, algo muy importante. Ah, no, es que, venga, yo los voy a despedir a todos, estoy aquí en quiebra, no tengo con qué pagar. Tiene que haber un protocolo. Qué bueno que usted recordara ese tema porque es muy usual. Hoy me encontré con un señor que me dijo, es que a mí me despidieron, no me han dado la liquidación, que porque la empresa es que está muy mal económicamente. No es tan fácil decirlo así, sino que tiene que haber unos protocolos, Ministerio del Trabajo, todo ese tema, ¿no? Sí, eso no es tan fácil. E igual, si el Ministerio autoriza esa terminación de los contratos, hay que mirar en qué términos hace esa autorización de la terminación de los contratos. Sigamos con más televidentes. Don Luis en Bogotá, buenas noches. Don Luis. Muy buenas noches, ¿cómo está, don Juan Carlos? Muy bien, gracias. Don Luis, mire, es que yo le quiero hacer comentar algo pues con respecto al tema. Primero, felicitarlos por este programa que es muy bueno, es muy enriquecedor, conoce mucho uno de la parte laboral. Yo quisiera hacerle un comentario. Lo que pasa es que en la empresa donde yo laboro, yo tengo 9 años de trabajar allá, tengo un contrato a término indefinido. Sí. A nosotros nos dijeron, pues es por decirlo, es un chisme de pasillo de que la empresa va a cambiar el tipo de contratación y va a tercerizarla, se van a tercerizar. Entonces, yo llevo 9 años en la compañía a término indefinido y yo quisiera saber si si se lo pueden hacer, y quisiera saber, yo tengo, aparte de los 9 años, tengo el contrato a término fijo y tengo también unas restricciones médicas y una reubicación en el trabajo. Entonces, si a mí me llaman para indemnizarme, yo ya escuché que es por 20 días por año y el primer año 30. ¿Cuál sería el escenario suyo? Con una estabilidad Pero laboral entonces reforzada. yo quisiera saber qué indemnización me correspondería a mí si la empresa decide despedirme, yo con las restricciones y la reubicación en el trabajo. Bueno, ahí, doctor Orlando, gracias a nuestros televidentes, hay varios escenarios que plantea el televidente. Sí, al señor Luis y a todos los televidentes. Usted plantea dos situaciones que hay que analizar por separado. Una, la empresa parece ser, según dice usted, va a tercerizar toda la mano de obra. Usted tiene un contrato de trabajo a término indefinido directamente con la empresa. ¿Qué tendría que hacer la empresa? Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que lo suscribieron los dos, usted como trabajador y la empresa como empleador. Igual ese acuerdo de voluntades para hacerle cualquier modificación también tiene que ser consensual por los dos. Si usted no quiere, no acepta y no hace ningún cambio en su contrato de trabajo. La empresa unilateralmente no lo puede hacer. En cuanto a las restricciones que usted tiene, si la empresa lo despide, en este momento la empresa tendría que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo para poderle hacer cualquier modificación a su contrato de trabajo, entre ellas darle por terminado el contrato de trabajo, porque usted tiene una estabilidad ocupacional protegida por su situación de salud. Para irnos a la pausa, a propósito de lo que pregunta el televidente, doctor Orlando, nos queda de tarea de pronto hablar un día de esto sobre la sustitución patronal, porque también nos han preguntado qué pasa cuando trabajo en una empresa y entonces llegan unos nuevos jefes, no nos cambian las condiciones, pero cambia el patrono. Vamos a estudiar ese tema más adelante. Es un buen tema y han preguntado mucho por ello. Mucho por él. Entonces lo traeremos como tarea para un próximo programa. Vamos a una corta pausa y ya regresamos hablando sobre despido con justa y sin justa causa.
Aspectos importantes para recordar sobre despido con justa y sin justa causa. Vamos a tomar atenta nota sobre estos detalles. El contrato de trabajo por regla general puede ser terminado sin justa causa por parte del empleador, pagando la respectiva indemnización. Todo empleado debe conocer que cualquier despido sin justa causa le otorga el derecho a que sea indemnizado por los perjuicios causados. Si el empleador no hace el pago de la indemnización, es recomendable intentar solucionar la situación directamente con él, solicitándole el pago de la indemnización a que tiene derecho, preferiblemente por escrito. En caso de que el empleador haga caso omiso a la solicitud del empleado, este puede presentar una queja ante el inspector del trabajo o ante el Ministerio del Trabajo. Si se han agotado los dos recursos anteriores y no ha sido posible solucionar la situación, el empleado puede presentar una demanda ante el juez laboral encargado de la jurisdicción del último lugar donde se haya presentado el servicio o el domicilio del demandado, es decir, del empleador. Si en su municipio no hay juez laboral, la demanda deberá presentarse ante el juez civil del circuito. Aspectos entonces importantes para tener en cuenta, porque como decía el doctor Orlando, si usted empleador no hace las cosas como debe ser, el empleador después cuando esté aburrido sí sabrá cómo acudir a la vía ordinaria laboral para demandar. ¿O no, doctor Orlando? Sí, tengan presente que a todos los trabajadores se les respetan sus derechos laborales, sus derechos prestacionales, y lo que se aconsejaba en los para recordar es trate inicialmente, antes de acudir a las instancias judiciales, a hacer un arreglo amigable con su empleador, con su empresa. Los despachos judiciales, especialmente los del área laboral en este momento, la justicia laboral está muy congestionada. Estamos hablando de procesos que se pueden demorar mínimo 3 años en un despacho judicial, pequeñas 2, causas 3 peor. años en una primera instancia y por lo menos lo mismo en la segunda instancia. Entonces tratemos de llegar a un arreglo amigable antes de acudir a los jueces. Pero si no se logra, toca acudir a los jueces porque los derechos de los trabajadores toca hacerlos valer, hay que hacerlos respetar, para eso están los jueces laborales. Cualquier inquietud que tengan frente a este tema de derechos laborales, contrato de trabajo, liquidación de las prestaciones, del área de pensiones, traslado entre regímenes, nos pueden llamar en horario de oficina al 322-2552, 322-2552. No lo olvide, anote ese teléfono, recuerde que debe tener el teléfono de un abogado amigo siempre con usted. Claro que sí. Don Eli, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es su aporte, su inquietud? Sí, don Carlos, vea, doctor, es que el problema mío no es más o menos de lo que están, sino que es que yo voy para 5 años incapacitado. Entonces, el problema mío es que, ¿sí me está escuchando? Sí, claro. Bueno, a mí me dieron calificación ya en Bogotá que fue de 42.28. 42. Sí. Entonces, el problema mío también es que yo estoy con esto de porvenir. Entonces, a ver si de pronto es posible, bueno, me salgo de aquí un poco, pero entonces así de pronto es posible uno de pronto aquí por de colpensiones o algo así, si es posible eso, o si es lo mismo. ¿Yo qué le aconsejo? Primero, que le regale una llamadita al doctor Orlando Hidalgo para que revisen su caso. Cuando la calificación es superior al 40%, es factible revisar juiciosamente esa historia médica, doctor Orlando. Ya ha pasado muchísimas veces en la oficina y esos casos son... Sí, le entendí que ya había sido calificado en Bogotá, o sea, en la Junta Nacional. Frente a estas calificaciones, la última instancia es la Junta Nacional, que queda en Bogotá. Después de esto que hay, lo que decía Juan Carlos, cuando nosotros acostumbramos que cuando el porcentaje de pérdida que le dan es superior al 40%, le decimos a la persona, esto es bueno hacerlo revisar de un médico experto en daño corporal, que son los médicos que se especializan en mirar esas calificaciones, mirar sus patologías, revisar ese porcentaje si se ajusta o no se ajusta a derecho. Ya con ese médico, ya el médico mira si eso está bien o no está bien y el porcentaje le puede subir. Hemos encontrado muchas veces que ese porcentaje logra llegar al 50 o más del 50%. ¿Qué hay que hacer ahí? Ya toca hacer una demanda laboral atacando esa calificación de la Junta Nacional. Al televidente y a todos los televidentes los invitamos a que nos llame al 322-2552, 322-2552. Revisamos expresamente su caso y ya le diremos qué paso a seguir. Para ir terminando, seguimos hablando sobre el despido sin justa causa. Es posible, porque pasa mucho,
Vea, es que a nosotros lo suspendimos a usted hace un año por alguna circunstancia. Ah, pero le enviamos un memorando por otro tema 7 meses después. Tiene que haber, digamos, una coherencia en los tiempos y en la misma causa para poderse dar el despido sin justa causa. La jurisprudencia lo ha dicho, la norma lo dice. La causa que se le invoca para darle por terminado el contrato de trabajo debe ser acorde con el tiempo, digámoslo así. No puede haber una causa hoy al año decirle, vea, eso que usted hizo en el 2017 se lo estamos invocando como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Tiene que haber un hilo conductor. Doctor Orlando, muchas gracias, esto se fue muy rápido. Gracias a Teleantioquia, gracias televidentes, un saludo muy especial para todos en este día. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.